Continuamos con biotipos bovinos y producción de carne. Le damos la bienvenida a Rodolfo Peralta, médico veterinario, asesor de empresas agropecuarias. Buenas tardes a toda la audiencia y a la audiencia de esta muy importante quinta jornada de ciencia y tecnología aplicada en carne bovino y puntualmente a todo el equipo de Americarne, mandado por la doctora Débora Tonenstein, y a todo el personal de Enfoco Films, realmente por el gran trabajo y la simplificación de este trabajo para el cual en muchos casos no somos tan duchos como nos gustaría ser. Me voy a referir en algunos de los aspectos que hacen a la producción de carne, más bien desde el origen mismo de lo que termina siendo la carne bovina, y esto relacionado a los distintos biotipos bovinos que también tienen una, digamos, importancia significativa en el tipo de carne, en la velocidad en que se produce esa carne, en la orientación hacia los mercados, etc. Los biotipos bovinos carniceros tienen capacidad para ganar peso con rapidez y eficiencia, desarrollar masas musculares destacadas y cantidad de carne de alta calidad, veteada y con un grado de terminación acorde a los requerimientos de los mercados más exigentes, sin excesos tanto de grasa externa como de grasa interna. Tenemos aquí representados dos biotipos significativamente diferentes. Un toro Hereford es parte de la imagen que estamos observando en un biotipo muy moderado, muy carnicero, y superpuesto a ese toro Hereford el esquema de un biotipo de los que denominaríamos longilíneos, altos, de madurez tardía, etc. Y definimos a los biotipos bovinos como grupos de animales que no son propios de ninguna raza en particular. Esto es importante de destacar. No vamos a hablar de razas, sino de biotipos que existen en todas las razas y que se caracterizan por rasgos comunes que los identifican. Entre ellos, la moderación de tamaño, la conformación carnicera, las características raciales, aspectos reproductivos, dimorfismo sexual marcado, muy bien marcado, y por sobre todo, muy precoces. Estos biotipos, la creación o la agrupación de estos biotipos son el resultado de la selección, maniobra a la cual o herramienta a la cual me voy a referir en más de una oportunidad, porque es la herramienta que nos permite realmente refinar los rodeos. La satisfacción de los consumidores de carnes rojas se logra con un producto que en función de sus preferencias conjugue sanidad, seguridad, uniformidad, terneza, buena presentación y el deseado contenido graso. No más que ello, el deseado contenido graso. El nivel óptimo de grasa, de cobertura o engrasamiento, como el tamaño de los cortes, depende del mercado en el cual se pretende competir. El mercado es el que nos define claramente qué es lo que hay que producir, o los mercados. No hay un tipo de engrasamiento o tamaño de corte mejor que otro. Hay combinaciones de estos aspectos que satisfacen mejor a los diferentes tipos de demanda. Pero vamos al campo que es el lugar donde se inicia este proceso cuando tenemos una carcasa colgando en una noria y decimos vamos al campo, nos tenemos que retrotraer entre 1 año y medio, 2 años en algunos casos, 18 meses, 16 meses, depende del sistema y depende del mercado al que estamos apuntando. El desafío comienza en el campo. Todo esto comienza en el campo. El productor aporta calidad, el criador, aporta calidad a través de la genética, del manejo adecuado de la carga, de la nutrición
y de la sanidad de su ganado. Este es el inicio mismo, y esto puntualmente es el inicio mismo del nuevo individuo que se va a generar con su genoma propio y que va a perdurar por el resto de su vida, cuando este espermatozoide que está pujando por penetrar a un ovocito y fecundarlo, realmente lo logre, y a partir de ese mismísimo momento, ese nuevo individuo se va a comportar de una única manera a través de su genoma a lo largo de toda su vida en las distintas etapas que hacen, en este caso, a la cadena de la carne. Esto que estamos observando, el acto de la fecundación, ocurre únicamente en una instancia de la producción ganadera de la cadena de la carne, y es en la etapa del rodeo de cría, justamente cuando un espermatozoide que fue colocado en el lugar correspondiente a través de la técnica de inseminación artificial o del servicio natural directamente por el toro, fecunda a ese ovocito al que estoy haciendo referencia. En las instancias siguientes de la cadena de producción, que son la recría, el engorde, la industria frigorífica y la instancia de la góndola, y nos imaginamos a doña Rosa yendo a la góndola a buscar el corte de carne que más le satisface con todas las cualidades que debe tener y a las que he hecho referencia. Toda esa etapa, ese genoma va a estar afectado en forma diferente por el medio ambiente, por el sistema, etcétera, y reaccionará de distinta manera, pero lo que es genoma propiamente dicho, ADN propiamente dicho de ese individuo, no se ha de modificar por el resto de su vida. Y según las condiciones en la etapa de la recría, del engorde, lo que es la industria frigorífica en sí, luego en la góndola, se van a mostrar de acuerdo a cómo ese medio ambiente ha afectado a ese genoma. Esto es la secuencia, ¿no es cierto?, a la que estoy haciendo referencia, y en el lado derecho vemos la importancia que tiene, digamos, el feedback, que llamamos, o la retroalimentación, en lo que hace a información y a un fuerte avance que hay hoy en día, diría, de todo lo que es el mejoramiento genético en bovinos, y la necesidad de que este feedback, este mecanismo de retroalimentación e información se produzca para poder mejorar. Llegue esa información al rodeo de cría mismo, a la generación de esos reproductores, tanto machos o hembras, y hembras que son los que dan lugar a ese nuevo individuo, y todo esto colabore para que cada vez el producto que se obtiene a partir de ese acto que acabo de describir en el rodeo de cría y luego a lo largo de toda la cadena sea de la mejor calidad posible. Muy importante, y aquí nos vamos a referir en varios aspectos, no todos, sino esto llevaría mucho más tiempo a la industria frigorífica, a la góndola y a doña Rosa como consumidora. Esta es la maniobra, para quienes no están en el tema, la maniobra de la inseminación artificial. Hoy en día hablamos de IATF, inseminación artificial a tiempo fijo. Es tecnología, mucho de esta tecnología es argentina, gracias a científicos argentinos, y son técnicas que permiten sincronizar, poner en el mismo momento reproductivo a muchos vientres, inseminar muchos vientres, por ejemplo, en un día de trabajo, y mejorar aspectos que no solo hacen a la genética propiamente dicha, sino también a la operatividad en los rodeos y a la eficiencia a la eficiencia productiva y a la rentabilidad de los mismos. Y este es el toro, que puede ser el toro, simplemente con toro, con el que monta la vaca digamos, y deposita el semen en el fondo de su vagina, o bien, siempre el toro hace esto, pero me refiero, o bien la combinación entre la inseminación artificial y el toro de repaso,
que son maniobras muy comunes y ya hoy vastamente difundidas en nuestro país, en el norte, en el sur, en el centro, en la pradera pampeana, en todas las zonas de cría. Y finalmente, la carcasa, ese producto final. La carcasa es el objetivo final de todo sistema de producción de carne. En realidad son los cortes después, el desposte, el troceo, los cortes, etcétera, pero la carcasa como imagen de ese producto final y a la cual le tenemos que prestar realmente toda la atención que se merece, que se necesita y que hoy en día contamos con elementos para poder medir, evaluar, estimar y producir cada vez más. Y aquí el concepto de producción industrial de terneros, de novillos y de carne, producción industrial, masiva producción de los individuos del tipo de carne que los mercados, básicamente los mercados demandan. Para hacer producción industrial de terneros y producir muchos novillos y terneros y novillos y la carne que realmente necesitamos, en primer lugar, tienen que nacer terneros. En segundo lugar, se tiene que seleccionar, se tiene que trabajar en mejoramiento genético y tanto esto hacerlo en razas puras, que es lo que sobre todo habitualmente se hace en nuestro país, y también no dejar de lado, recurrir a los cruzamientos, una herramienta realmente muy útil y formidable para lograr esa calidad y cantidad de carne. ¿Cuál es el biotipo que se adapta mejor a nuestros sistemas productivos? Bueno, ¿cuál es el biotipo ideal? Y el biotipo ideal depende del sistema de producción y del aporte de nutrientes, del mercado consumidor, quien es quien manda, y de los objetivos de ese productor en cuanto a la edad de faena, peso final y engrasamiento, y la utilización de hembras a futuro como vientres de reposición de su propio rodeo. El mercado es quien determina al fin y al cabo lo que se debe producir, premia y castiga. Es el mercado en realidad el que manda. Y este punto es muy importante en función de lo mencionado. La elección de toros mejoradores para los rodeos de cría constituye una de las decisiones más importantes que un criador debe tomar. Y sobre el criador debemos trabajar a través de la extensión para ayudarlo a comprender dónde se origina el corte de carne que muchas veces vamos a la góndola a buscar, tanto tiempo detrás como he mencionado, de 1 año y medio, más el periodo de gestación de la madre, etcétera, y para lograr ese producto tan mentado. No quiero dejar de mencionar la precocidad, un rasgo que caracteriza en general la ganadería argentina. Precocidad es sinónimo de madurez temprana. Es la aptitud que permite alcanzar el desarrollo completo y de adquirir las formas y funciones de adulto en un tiempo menor al empleado por los demás ejemplares de la especie. Esto es madurez temprana y esto se manifiesta en la precocidad sexual, dimorfismo sexual bien marcado, machos y hembras, pubertad temprana, precocidad de crecimiento y precocidad de terminación. No hay tamaño y peso corporal ideal que se ajuste y comporte en forma rentable a todos los sistemas de producción y mercados posibles. Pero, no hay uno, hay varios. El ganadero produce y entrega al mercado en el menor tiempo posible y al menor costo posible un animal con formas y contenidos que deben atender a las demandas de los restantes segmentos. ¿Cuáles son esos segmentos? Los segmentos son, en primer lugar, la industria, que demanda determinado peso de res, de cortes y de res, y determinado porcentaje de carne magra. La boca de expendio, que demanda cierto tamaño de cortes, color de carne grasa y grasa intramuscular y subcutánea. Y el consumidor, que demanda terneza, jugosidad y sabor. En realidad es el ganadero el que debe atender justamente a todas estas demandas y a veces nos cuesta hacer una composición de lugar en cuanto al origen de lo que consumimos, de lo que buscamos en la góndola y todo lo que, las demandas que tiene ese productor de carne. Una maniobra muy importante, la ecografía de carcasa, nos permite conocer las características carniceras, saber qué hay debajo del cuero, ver qué hay debajo del cuero de los animales en etapas de crecimiento, de engorde y previo a la faena.
Estos son los lugares donde se aplica un transductor, es un ecógrafo, es el ultrasonido, donde se toman imágenes que nos permiten justamente evaluar lo que acabo de mencionar. En primer lugar, el área de ojo de bife, que es el largo, el longuísimo dorsi o dorsal largo, y que es un músculo, el indicador de la musculatura del individuo. Si tuviese que definirlo de alguna manera, es el bife a lo largo del lomo del individuo. En el restaurante lo llamamos bife de chorizo. Tiene alta correlación genética con el porcentaje de cortes minoristas. Otro rasgo es el espesor de grasa dorsal, que tiene baja correlación genética con la grasa intramuscular, ya la voy a definir también. Valores razonables de grasa dorsal favorecen el mayor rinde al despostado, pero desde lo productivo no debemos descuidar esa facilidad de engrasamiento. Los vientres necesitan tener reservas de energía para quedar preñadas en tiempo, comenzar a gestar nuevamente un individuo, un ternero, en tiempo y forma de acuerdo al esquema productivo del establecimiento. La grasa de cadera, que se mide en el cuadril, en la punta de cadera, se toma a lo largo de la cadera, tiene correlación genética positiva con espesor de grasa dorsal y levemente negativa con cortes minoristas. También es importante, muy importante en los sistemas pastoriles como indicador de la reserva corporal de los vientres. Y la grasa intramuscular es el factor determinante de la calidad de los cortes carniceros y tiene baja correlación genética con espesor de grasa dorsal. La grasa intramuscular es lo que le da, colabora en cuanto a la terneza y a la jugosidad de la carne. A medida que aumenta el tiempo de alimentación ad libitum, esto sobre todo en los corrales y con alimentos muy energéticos, se incrementa el grado de marmoreo. No quiero terminar esta presentación sin mostrar dos cortes de un animal. Lo vemos debajo, a la izquierda, un animal muy productivo en un biotipo con muy buena musculatura que se muestra ya sin excesos de grasa, y en los cortes transversales observamos a la izquierda las masas musculares y la poca grasa intermuscular, grasa entre músculos, que es la grasa más importante en el desperdicio que aparece en la mesa de desposte y que después sigue en el hogar, en el hogar donde se separen los cortes, porque son los pedacitos, es la parte de la grasa que, de nuevo, se desperdicia. Así, los dos cortes transversales del lomo en la parte anterior y en la parte posterior, y finalmente en lo que es el miembro anterior, también con la poca grasa y el alto contenido de músculo. Y abajo, donde nos da ese 66% de músculo, 16% de hueso y 18% de grasa. Y en este caso, un individuo, un biotipo muy engrasado, probablemente de más edad, de terminación muy lenta, de crecimiento muy lento, de engrasamiento lento, pero que finalmente termina siendo excesivo, y observamos los mismos cortes donde vemos disminuidas las masas musculares y casi diría exacerbadas los depósitos de grasa en los distintos cortes. 43% de músculo, 44% de grasa y solo 13% de hueso. Esto como para mostrar el contraste y a lo que, digamos, en alguna medida colaboran los biotipos con el crecimiento de cada uno de los tejidos y las curvas de crecimiento. Cuando el biotipo se estabiliza el biotipo por selección y se referencia como la herramienta que permite el refinamiento de los rodeos, el producto se uniforma. La calidad aumenta y la comercialización se facilita. Y esta es parte de la rentabilidad de las distintas etapas a las que he hecho referencia. Para el criador, que debería recibir una bonificación o un plus cuando comercializa sus terneros si realmente son de calidad, y en las etapas siguientes, tanto de la recría como el animal engordado, etcétera, que también conducen a lo que acabo de mencionar. Uniformidad muy importante, calidad de carne y comercialización. Quiero recordar estas palabras de un gran profesor de Estados Unidos de la Universidad de Colorado, el doctor George Seidel, que dijo que si no se preñan vientres y se producen terneros, las decisiones genéticas son irrelevantes
o simplemente una quimera. Y esto es así porque para lograr todo lo que demandamos en calidad de carne, en las distintas etapas que mencioné, todo lo que demandamos nosotros como consumidores, etcétera, requiere inicialmente de algo que si no se logra, es imposible de obtener. Y eso es las vacas, los vientres preñados, los terneros nacidos, criados al pie de la madre y en las distintas y las etapas posteriores que he mencionado. Un futuro diferente está a una correcta elección del biotipo a utilizar de distancia, me refiero, Si, eligiendo el biotipo que corresponde, el futuro es diferente, creo, de acuerdo a lo que he podido expresar. A todos, muchas gracias.